Quiero volver a leer un texto con mi casa, con mi iglesia local en México. Me urge releerlo. Primera de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan escribe casi al fines del siglo I, preocupado, es padre, es un padre apostólico y escribe a la iglesia lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. La vida, la Zoe, se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros, dice Juan. Lo que hemos visto, oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendito sea por tu palabra. Permíteme, Señor, en medio de mi dificultad para palabras, Señor, vuélveme a asistir para comunicar, Señor. Ilumina el entendimiento de mis hermanos. En Cristo Jesús. La iglesia no es un lugar, es una comunidad alternativa con 4 rasgos claves. 4 rasgos claves para comprenderla. En la actualidad, hermano, tenemos una profunda confusión de lo que es la iglesia. Y eso es paradójico. Tenemos más de 2000 años haciendo iglesia en muchas naciones. Aún algunas naciones no ha llegado el evangelio. Pero más de 2000 años haciendo iglesia, más de 2000 años de haciendo teologías, y aún tenemos en esta época una profunda confusión de lo que es la iglesia, el concepto de la iglesia. Uno dice, ¿por qué? Porque los conceptos, hermanos, van transformándose a través de la filosofía de los contextos donde uno vive. Son poderosos los presupuestos, los valores donde uno vive. La iglesia. Y hoy por hoy la iglesia del Señor está conformada a este mundo.
según Pablo, Romanos, la filosofía de este mundo. Tenemos cada quien un concepto de iglesia y eso es terrible. La filosofía que predomina a nosotros, sea consciente o inconscientemente, los presupuestos determinan nuestra vida, nuestros conceptos. ¿Por qué tenemos confusión en México? Porque hay una terrible confusión. Siendo un país pegado en grandes misioneros americanos, teólogos, ¿por qué? Tenemos una terrible confusión de lo que es ser y hacer iglesia. Porque nuestros presupuestos son primeramente pragmáticos. La filosofía pragmática la tenemos hasta los tuétanos. Los mexicanos tenemos el presupuesto pragmático. Lo que vale es lo que sirve. Lo que me sirve, eso vale. El fin justifica a los medios. Por eso tenemos una terrible ética situacional. No somos a veces alternativos, nos parecemos a los mexicanos sin Cristo. Somos pragmáticos. Nuestra ética es situacional. Somos individualistas. La otra corriente filosófica que está matando nuestros conceptos de iglesia, individualista. Lo importante soy yo, unido con el hedonismo terrible que hay. Lo importante soy yo, lo que me produce bien, placer, eso vale. Entonces tenemos una confusión terrible de lo que es la iglesia. Por supuesto, la iglesia no son estos muros, no son estas paredes, ya lo sabemos. La iglesia tampoco es una institución social, aunque los sociólogos estudian las religiones como institución, pero tampoco somos una organización, y mucho menos denominacionales, religiosas. Eso no es iglesia. La iglesia no es una línea teológica. No hay iglesia reformada, no existe iglesia presbiteriana, no existe iglesia pentecostal. Son términos que nos ha hecho miope de la naturaleza de la iglesia. Por eso estamos como estamos, divididos. Cada quien para su santo. Hay creyentes en las denominaciones, pero la mayoría son, entre comillas, creyentes denominacionales. Orgullosamente bautista, orgullosamente metodista o católico. La iglesia no es el credo, no es el liderazgo. Ya en el 258 después de Cristo, Cipriano de Capadocia enseñó y estableció
en la iglesia que donde estaba un obispo, ahí está la iglesia. Y todavía se enseña. Pero la iglesia no es el liderazgo del clero. La única fuente, hermano, la única fuente de autoridad para describir lo que es la iglesia, el concepto no un concepto estático, sino dinámico, es la Escritura, la palabra de Dios. Por eso hay una urgencia de leer en nuestros contextos para transformar. No os conforméis a este siglo. Dios quiere que la iglesia sea una comunidad alternativa, diferente, que haga diferencia en la sociedad y no que se parezca. ¿Somos alternativos en esta colonia? ¿Pueden ver nuestras diferencias? En la primera carta del apóstol Juan, él hace cuatro precisiones de lo que es la iglesia del Señor. Una comunidad alternativa, una comunidad diferente, con dinámicas diferentes. La primera de ellas lo podemos encontrar en el mismo texto. La primera precisión que hace el apóstol por su preocupación es que la iglesia es una experiencia compartida. Primero, lo que genera una iglesia auténtica de Cristo es tu experiencia con Jesús. Por eso él dice aquí, observen los verbos que dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Ahí estos verbos nos hablan en plural. Es una experiencia que se comparte la experiencia de conocer al Señor Jesús. ¿Por qué escribe Juan esto? Porque dentro de esta iglesia había personas que estaban introduciendo una filosofía religiosa, los gnósticos. El gnosticismo es un sistema que se comienza a desarrollar desde los principios del siglo I, finales del siglo I, y se cumple en el siglo II. Era una especie de filosofía de Zoroastro, de los persas, junto con los judíos y ahora con el cristianismo. Y estas personas decían que la materia era mala. Por lo tanto, Cristo no pudo tener un cuerpo material. Por lo tanto, Dios no se encarnó. El que murió en la cruz no tenía un cuerpo. Era como un fantasma. Ahí estaban penetrando estas personas en este lugar. Y entonces corrige el apóstol: no, nosotros vimos al Eterno. El Eterno se encarna.
lo que era en el principio, lo que no tiene principio ni final, se encarnó. Nosotros lo vimos y lo tocamos y lo experimentamos y lo contemplamos. Ese verbo sirve para la analogía, para nosotros la aplicación, para nosotros. Yo ya no puedo tocar al Señor, verlo, pero sí contemplarlo. Es una experiencia espiritual. El verbo conjugado habla de esa experiencia con el Señor, ese nacer de Dios. La iglesia es una vivencia, no una explicación, no es un PowerPoint encarnado, no es información. Estamos llenos de grandes maestros, grandes literatura informados, pero eso no es garantía de hacer iglesia. La iglesia se hace en la experiencia personal con Cristo. ¿Quién dice amén? No son gnósticos estos. Es una experiencia. Vio el Señor Jesús, vio a un gran doctor de la ley, Nicodemo, ¿se acuerdan? Un gran doctor de la ley. Para ser doctor de la ley, para llegar al poder político de su tiempo, Nicodemo tuvo que estudiar toda la vida. Y oyéndolo el Señor dice: ¿te es necesario experimentar? Porque el que es del Espíritu nace del Espíritu. ¿Qué le está diciendo? Tú no eres, tú no estás en el reino. Tú no estás en el reino. Aunque tengas explicación del reino, tú no estás. Igual muchos de ustedes tienen explicación de lo que es una iglesia, pero no es garantía que sea tu experiencia compartida, experimentada, personal y colectivamente. Lo segundo, la segunda precisión que hace Juan es que la iglesia es una comunión compartida. Lo dice el texto, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Comunión con nosotros. Escribo estas cosas para que tengan comunión. La iglesia es comunión. La iglesia auténtica de Jesucristo es comunión. ¿Por qué? Dice Pablo, cada estructura gramatical, cada estructura tiene un fondo, tiene un porqué. Y es que los gnósticos valoraban mucho el conocimiento revelado, llamada gnosis. Por eso viene gnosticismo. Ellos buscaban la gnosis, la revelación, y que esa revelación le hacía superior a los demás.
y comenzaban a sentirse Juan Camaney por la revelación supuesta, no del Espíritu de Dios, de otros espíritus, porque hay revelación de otros espíritus, no solamente del Espíritu de Dios. Y esta revelación hacía que los gnósticos comenzaban a desechar a los hermanos que no tenían gnosis. Ya en 1 Corintios también Pablo corrige a los que tienen amiguismo en la iglesia y comen la carne más gorda porque hay diferencias económicas, diferencias espirituales. Por eso dice, la iglesia es una coinonía, es una sociedad para el bien común, para el bien de las personas. Es una coinonía, es ser miembro del reino de Dios, es estar, volverte a ligar, es estar ligado con alguien. Vamos a suponer, ¿quién me ayuda a ilustrar? ¿Quién me ayuda a ilustrar? José Luis, ponme a varios convertidos ahí. ¿Cómo se llama ese? No, ponlo aquí. ¿Cómo? No, pon el nombre de cristiano. Pedro. A ver, ese. Jacobo. Ese. Santo Tomás de Aquino. Coinonía es sinónimo de paz. La palabra Irene. Irene, ayúdame. Es esto. Es esto. Le voy a hacer no lo digo al español. Híjole. A ver, quítale. ¡Ay! Ya se murió Pedro. Esto es Irene. Justificado pues por la paz, tenemos que. No, vamos, tradúceme. Justificado pues por la fe, tenemos que. ¿Qué es esto? Estamos atados, tú y yo, aunque me caigas mal. Tú y yo estamos atados porque tenemos la experiencia con el Señor y tenemos coinonía. Entonces, ¿por qué tú no te importas? Como dice, gracias, como dice el gran exégeta alemán, Gerhard Lofi, dice, ¿qué es la iglesia hoy? ¿Acaso es un conjunto de personas que se reúnen cada domingo donde no hay ningún interés por el otro? Tengo un amigo pastor de las Asambleas de Dios en Mallorca. Tiene la mejor iglesia, eso dicen, de Palma. Tiene mucha gente. Entonces me estaba diciendo, Raúl, estoy avergonzado, tomando café, estoy avergonzado. Fíjate que fui a comprar a Carrefour y la persona que me atendió para pagar me dijo, hola, pastor Daniel, ¿cómo está usted? Bien. ¿Es usted cristiana? Sí. ¿Dónde se congrega? En su iglesia.
Le digo, ¿ya te arrepentiste? Porque eso es vergonzoso. Un pastor que no conoce a su gente es vergonzoso. Pero no voy con el pastor, no estoy hablando de los pastores aquí, ni de ti, de todos. Es vergonzoso no ser una comunidad solamente congregantes para domingos. La iglesia es precisa, se vuelve pertinente a la vida cuando compartimos, cuando tenemos comunión. Es hermoso ver. Yo tengo la experiencia de estar fundando una iglesia con la Yara, donde hay 16 nacionalidades, algo muy difícil de entender, pero es hermoso en los momentos de compartir las comidas de sus países, de estar ahí, ver cómo van cambiando y sometiendo su cultura a favor de la comunidad. Koinonia es una comunidad donde el bien común es lo más importante, no los individuos, no los que desean, sino el bien de todos. Rompe el individualismo terrible que tenemos, rompe el hedonismo terrible que tenemos, que no nos permite ir más allá de venir los domingos a este lugar. Rompe eso. Cuando hay koinonia, la tercera precisión apostólica es que la iglesia es una misión compartida. Dice Juan que es con el Padre y con su Hijo. La iglesia es una misión compartida porque Dios está en misión. Nuestro Dios está en movimiento permanente. Dios no es estático. La iglesia no nació para no tener misión. Y si nos convertimos en una iglesia sin misión, déjame decir, pervertimos la naturaleza de ser iglesia. Compartimos la misión porque somos colaboradores con Dios. Estamos colaborando, el verbo usa la proporción con, juntamente con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, llevando el reino de Dios a los corazones que necesitan oír. Ahora hay tanta gente que tiene vergüenza de declarar en sus contextos laborales, educativos, que es cristiano. Porque hay tan mal testimonio ya de la iglesia del Señor. Tan mal testimonio de lo que es el Señor, que no quieren nada con ellos. Yo estuve conviviendo en mi pueblo, estuve conviviendo con amigos de la primaria y secundaria y trataba de compartir. Y había un testimonio brutal sobre los cristianos. La televisión ha dañado tanto, los medios masivos han distorsionado tanto de lo que es la iglesia. Mis amigos nos conciben como abusadores.
como gente aprovechada de sus diezmos y sus ofrendas. Me daba vergüenza. Yo tengo amigos, por ejemplo, uno de ellos es general del ejército mexicano, Fernando Sosa. Me decía, mi respeto para ti, mi respeto, pero esto es el concepto de iglesia que tengo. Tengo muchos amigos en Veracruz. Tuve con uno que es el mero jefe de la policía. Estos pelados que están llenos de satanismo y todo, pero tienen un pésimo concepto de lo que es la iglesia cristiana. La iglesia debe ser alternativa al mundo, diferente, reconciliada con Dios. Porque la iglesia no se puede vivir solo, no te lo puedes vivir solo en tu casa, en tu comodidad, con tu Coca-Cola, con tu, ¿qué chupan más aquí? Con café. Oye, hay un problema de salud pública terrible por la Coca-Cola. En mi pueblo hay pura gente sin patas, sin piernas por diabetes. No se puede vivir. Es más, ya hay iglesias donde tú puedes ser miembro, iglesias online. Bajas tu solicitud, pones tu nombre, tu lugar, tu destino y por supuesto tu número bancario. Ya hay eso. Eso es una perversión. La iglesia se vive en comunidad, si no, no se vive. Tercero, cuarto. La iglesia es un gozo compartido. Dice, le escribimos estas cosas, está en griego neutral, para hablar de la espiritualidad genuina que está hablando. Estas cosas, que la iglesia es una experiencia con el Señor dinámica, pero no una experiencia personal nada más, sino colectiva, en comunidad. Y es muy extraño el verbo que usa aquí Juan en el griego. Es de más, las traducciones no le hacen justicia, porque es un participio en voz pasiva. Déjeme explicar, un participio perfecto, una acción que debe cumplirse con resultados permanentes en la vida de los creyentes. Ese es un perfecto en griego, gramaticalmente, exegéticamente. Cuando uno encuentra, eso indica que es una acción que se vive, se experimenta, pero tiene resultados en la vida. Está en el modo subjuntivo, es decir, en posibilidad. Hay una condición para vivir el gozo. Y es lo que está enseñando. Juan a la iglesia del primer siglo. Una iglesia estaba desviándose.
una iglesia que estaba una segunda generación que no comprendía la naturaleza de la iglesia, la urgencia de volver a entender. Y este verbo es voz pasiva, por lo tanto no es el gozo de ellos, sino el gozo de los padres, para que nuestro gozo sea completo, si no es incompleto. A la vez, indirectamente están diciendo, la iglesia tiene que compartir el gozo del Señor. Cuando uno hace y es lo que uno debe ser, hay gozo comunitario, gozo del Señor, alegría sobrenatural que viene de la vida. Eso es una iglesia, es alegría en medio de momentos difíciles, una comunidad alternativa. Siempre vio Pablo la comunidad alternativa en medio de sufrimientos contextuales, en medio de persecución. El gozo del Señor era la fortaleza de los creyentes. Estaban encarcelados. Y le dice en una carta, gozaos, otra vez os digo, regocijaos. Porque cuando uno es y hace iglesia, el gozo del Señor es un don de Dios derramado en la comunidad. Entonces, verán que somos alternativas, verán que somos personas alegres, contentas por el Señor. La iglesia no son paredes. Es relación compartida. Comunión compartida, misión aceptada y gozo derramado en el Señor. Ponte de pie en esa hora.